Hola, ¿qué tal, querido amigo? Nuevamente me encuentro contigo para este breve momento de diálogo, de reflexión en torno al maravilloso mensaje de la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy quiero hablar contigo acerca de la justicia. Vivimos en un mundo donde muchas veces no vemos que se imparte justicia de la manera adecuada. Seguramente muchas veces vemos cosas que nos resultan incorrectas, que las vemos injustas. Muchas veces decimos, esto no es justo, hay que hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Desde el punto de vista del derecho y especialmente del derecho romano que ha impregnado prácticamente todos los códigos conocidos de derecho y de aplicación de la justicia es el acto por medio del cual se puede demostrar la culpabilidad de una persona o se puede demostrar la inocencia de una persona. Por lo tanto, la justicia sería un acto que permite absolver al que es inocente y condenar al que realmente es culpable. Desde este punto de vista, la justicia no es sino un acto retributivo sobre el bien y sobre el mal. El mal debe recibir retribución y el que no ha obrado mal no debe recibir el mal. La justicia, por lo tanto, tiene que tener coherencia, tiene que tener equidad. Lo que es verdaderamente justo es, desde este punto de vista, lo que es correcto. No sería correcto condenar a un inocente y no sería correcto, desde el punto de vista de la justicia, absolver al que es culpable. Muchas veces este concepto de justicia impregna nuestra comprensión del carácter de Dios, porque creemos que Dios, como es justo, es un Dios que tiene que absolver al inocente y condenar al culpable. El problema de Dios para ser justo, para aplicar justicia, es que básicamente Dios tiene un problema muy grande, que es el que se expresa en Romanos en el capítulo 3, cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, que a una se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De hecho, Romanos capítulo 3, versículo 22 terminará diciendo que todos han pecado y todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, por lo tanto, es justo. Así que Dios no puede absolver al justo y condenar al injusto, porque delante de Él todos son injustos, todos son culpables. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? ¿Qué es, desde el punto de vista bíblico, la justicia de Dios? ¿Cómo debemos entender la justicia de Dios? Para eso tenemos que ir al significado de la palabra justicia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y eso nos ayudará a entender el Nuevo Testamento, ya que los autores del Nuevo Testamento fueron todos judíos. Es cierto que escribieron en griego, pero escribieron en griego con mentalidad hebrea, con mentalidad semítica, porque eran judíos, formaban parte del pueblo de Abraham. En el Antiguo Testamento hay algunos textos que nos ayudan a entender qué es la justicia. Uno de esos textos está en el libro de Jueces. En el capítulo 5 del libro de Jueces, en el famoso cántico de Débora y de Barak, cuando se habla de la victoria de Débora, esta jueza y profetisa de Israel y líder militar también de Israel, que habla de la victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel. En el versículo 11 dice así: lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetiremos las justicias de Jehová, las justicias de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Probablemente en la Biblia tú no estás leyendo la palabra justicia y estás leyendo la palabra triunfos, pero es que en el original hebreo está la palabra hebrea tzedek, y esa palabra es justicia. Los traductores bien traducen el término tzedek en hebreo como triunfos, porque aquí se está hablando del triunfo que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Débora y de Barak.
Pero es que Sedec es un acto justo de Dios, un acto de justicia de Dios, por el cual Él libera a su pueblo, por el cual Él trae liberación a su pueblo. Así que lo que nos está diciendo este texto es que la justicia de Dios fue liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. La justicia de Dios fue un acto liberador de Dios a favor de su pueblo. Cuando Débora y Barak derrotaron a los enemigos del pueblo de Dios, se estaba manifestando la justicia de Dios, porque Dios estaba liberando, rescatando, redimiendo a su pueblo. Probablemente esto lo podemos entender un poco mejor en el libro de Salmos. En el Salmo 71 encontramos que el versículo 2 utiliza en el original hebreo la misma palabra que hemos leído en Jueces, Sedec. Versículo 2 dice, socórreme y líbrame en tu Sedec, en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Notad qué interesante. Dios le está diciendo, líbrame en tu justicia, sálvame. Si nosotros entendemos que la justicia de Dios es aplicar justamente lo que merece una persona, nosotros como pecadores no merecemos la salvación. Pero Dios, cuando aplica su justicia, salva, porque la justicia de Dios es un acto salvador. Pero estamos tan imbuidos del concepto legal de justicia, absolver al inocente y condenar al culpable, que nos cuesta entender que la justicia de Dios es un acto liberador, es un acto de salvación a favor del que no es justo, del que es injusto, del que es culpable. Sí, querido amigo, Dios libera al culpable. La justicia de Dios es liberar al culpable. La justicia de Dios es traer redención al culpable. La justicia de Dios es obrar a favor del que es culpable. Por eso David, que era un pecador culpable, dice, socórreme y líbrame en tu justicia, sálvame, porque la justicia de Dios es un acto salvador. En el mismo Salmo, capítulo 71, pero desde el versículo 14 al versículo 16, dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia. Fijaros, mi boca publicará tu justicia. ¿Qué es esa justicia? La siguiente parte del versículo. Tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. David dice, voy a hablar de tu justicia. Y luego dice, hablaré de tus hechos de salvación. David tenía claro que la justicia de Dios eran los hechos, los actos de salvación de Dios a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Y el versículo 16 dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Así que los hechos poderosos de Dios, sus actos de salvación, sus obras de liberación de su pueblo, son la justicia de Dios. La justicia de Dios es redimir. La justicia de Dios es liberar. La justicia de Dios es traer salvación a su pueblo pecador. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Biblia, y estas son buenas noticias, la justicia no es condenar al culpable, porque si no, tú y yo estaríamos eternamente condenados, sin ninguna posibilidad de absolución. Pero la justicia de Dios es absolverte a ti y absolverme a mí. Esa es la justicia de Dios. Pero esa justicia solamente la podemos recibir o solamente nos podemos beneficiar de esa justicia cuando nosotros aceptamos a aquel que fue perfecto, que fue justo en todo, que fue impecable, que desarrolló una vida perfecta a favor nuestro, que entregó esa vida perfecta por nosotros. Y en esa vida impecable y en esa muerte sustitutiva,
Dios manifestó su justicia. En la vida de Jesús y en la entrega de Jesús, Dios reveló su justicia. Mostró que Él redime, que Él salva, que Él libera. La vida y la entrega de la vida perfecta de Jesús en la cruz del Calvario es el gran acto liberador de Dios. Es el gran acto redentor. Es el gran hecho de salvación a favor de la humanidad. Por eso es que la justicia de Dios se revela en el vivir, en el hacer y en el morir de Jesús. Porque ese acto nos trajo liberación. No hubo a lo largo de la historia ni habrá otro acto redentor más grande, otro acto liberador más grande. No habrá otro hecho más poderoso de redención y de liberación a favor del pueblo de Dios que la entrega de Jesús por nosotros. Jesús es la manifestación máxima de cómo opera la justicia de Dios, porque la justicia de Dios viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Acepta hoy a Jesús. Acepta la justicia redentora, liberadora y salvadora de Dios y tendrás perdón y vida eterna. Que el Señor te bendiga.